Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y cuando todos lo tengamos me dicen amén y todos vamos a leer juntos Lucas 24, versículo 13 en adelante. Lucas 24. Dijo un hermano ayer que estaba leyendo la Biblia, ahí estaba, dice San Lucas, pero hoy como que no lo encuentro, como que se fue. Gloria a Dios, allí ha estado, allí está, allí va a estar todo, porque la palabra de Dios es eterna. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 24 y versículo 13. Dice la palabra del Señor, y esta la leemos siempre honrando al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí, dos de ellos, hablando de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso es como unos 11 kilómetros más o menos. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Están hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, hablando de la ley, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces lo partió y les dio, perdón. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas
que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Amén. Dos, no de los 12, sino del grupo de personas que seguía a los 12, de toda la gente que andaban. Ahora van en camino a esa aldea llamada Emaús, como decimos nosotros, decepcionados, porque el rey que ellos andaban siguiendo, ahora parece que lo echaron preso, lo acusaron y bueno, murió en la cruz y luego lo enterraron. Y ellos quedaron decepcionados. Amén. Es triste ver la historia de los dos que iban en camino a Emaús. Uno dice que se llama Cleopas, del otro no dice de cuál era su nombre. Pero quiero hablarle bajo el tema, cuando tus sueños o cuando sus sueños se mueren. Amén. Es triste a veces que nosotros teníamos la esperanza en algo, pero luego como que todo se vino abajo. Amén. Por lo que tal vez se había trabajado tanto y todo se vino abajo. ¿Qué hacer cuando los sueños se mueren? Amén. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta hora. Le damos gracias, Señor, en este día por su palabra, Padre eterno, por lo bueno que ha sido con nosotros, Padre Santo, porque nos habla a través de su palabra. Gracias, mi Dios, por cada persona aquí en este santuario, por cada familia, Señor, por los niños que están allá arriba siendo también instruidos por su palabra, por los hermanos que están trabajando diligentemente para que otros también aquí, oh Señor, puedan alimentarse de su palabra, Señor, y podamos crecer en conocimiento, podamos crecer en el Espíritu, Señor, y podamos compartir las buenas nuevas de salvación con aquella persona que tanto necesita de nosotros, Señor, que necesita escuchar su palabra. Gracias, mi Dios, por su palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento y vamos a entrar de lleno en esta palabra. Cuando los sueños se mueren. Amén. Y yo creo que toda persona o todo hermano, toda persona que ha llegado al Evangelio, de alguna forma en un determinado momento se desanima. Amén. ¿O no le ha pasado a usted alguna vez que se ha desanimado? A todos le llega ese momento que como que le entra el frío en los huesos y puede desanimar hasta el mejor cristiano, personas que usted ha visto tal vez en otro tiempo que era ferviente, que no se perdía un culto, que estaba siempre estudiando la palabra de Dios, que siempre estaba participando, si no era de una forma, era de otra. De repente llega lo que es el desánimo a las personas. La historia que hemos leído acá, estamos viendo que ellos anduvieron con los 12, eran parte del grupo que andaba siguiendo al Señor, pero llega el momento en que las cosas no salieron como ellos pensaban, entonces se desanimaron, gloria a Dios. Y esta es un arma que el diablo ha usado a través de la historia, a través de los años, desanimar a la persona. Sabe que cuando uno de los dos en el hogar dice, hoy no siento deseo de ir a la iglesia, automáticamente al otro le da sueño también, le dan deseo de quedarse en la casa, gloria al Señor. Pero bueno, ayer se habló de la cabeza del hogar, algunos se acuerdan todavía, la cabeza es la que guía, gloria al Señor, la cabeza es la que busca para la iglesia, amén. Entonces el desánimo, cuentan una historia, van las historias otra vez para que se acuerden del mensaje, gloria a Dios. Había una subasta de las armas del diablo, gloria a Dios. Entonces esto es una anécdota para que nosotros nos hagamos una foto de cómo es que funcionan las cosas.
y tenían todas las armas que el diablo usa, estaban, como decimos, en display en una mesa de venta. Y había una de las armas que era bien cara. Entonces toda la gente pasaba por ahí y nadie la quería comprar porque era demasiado dinero. Entonces, al darle vuelta y ver la viñeta, esa era el arma del desánimo. Entonces, todo mundo pasó por ahí y nadie compró aquella arma porque era demasiado de cara. Así que la historia continúa diciendo que por eso es que el diablo la sigue usando, porque nadie la compró, así que él la tiene todavía y la sigue usando. Y esto es una realidad. El desánimo puede romperle los sueños a cualquier persona. Gloria al Señor. A una persona, por tan dedicado que sea, le puede llegar al desánimo. Vea, a un maestro de la escuela dominical. Yo le contaba a mi esposa hoy que de una iglesia que yo conocí mucho hace unos años, estuve yo yendo también un tiempo a un instituto bíblico en otra iglesia aparte de acá. Y bueno, me contaron que en la promoción de hace un año se graduó una persona del instituto bíblico. Y es una iglesia como de 300 y más personas. ¿Y cómo se puede perder el interés por estudiar la palabra del Señor? Una persona se graduó del instituto bíblico. Y yo me imagino cómo se puede sentir los maestros de la escuela dominical. Y estamos aquí dándole clases solo a uno. Amén. Se puede decepcionar cualquier persona que de una iglesia tan grande solo una persona esté en la clase bíblica o en el instituto bíblico. En la iglesia pasan de esas cosas también. Y vale la pena mencionar el hermano Elizalde, con cuánta dedicación él enseña la palabra de Dios los miércoles. Y a veces habemos 4, habemos 5, a veces hay 8, a veces hay 12, el grupo es más grande. Pero diligentemente, porque acordémonos que a ese uno le va a hacer la diferencia. Amén. Iba el niño que iba caminando por la orilla de la playa en la mañana y parece que el agua había sacado muchas de esas estrellas, ¿cómo le dice? Estrellas de mar, ¿verdad? Estrellas de mar, las había sacado bastante, pero cantidad. Y iba el niño, agarraba una y la tiraba de regreso y seguía caminando y agarraba otra y la tiraba. Y iba un señor caminando, de esa gente pesimista que iba caminando a la par de él y le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Le dice, bueno, le dice, para que viva nuevamente. Pero ¿qué diferencia va a hacer? Le dice, si son tantas, o sea, era cantidad de estrellas que estaban a la orilla del agua, que el agua las había sacado. Y le dice, bueno, no le va a hacer la diferencia a este montón que están acá. Le dije, pero a esa que tiré de regreso, a esa sí le va a hacer la diferencia, porque va a vivir nuevamente. Amén. A veces nosotros no vemos las grandes cantidades de gente. Posiblemente hay una persona. Agarremos el hábito nosotros de estar trabajando con una persona todo el tiempo de nuestra vida, aunque sea uno, el vecino, el compañero de trabajo, la persona con quien hablamos más, que estemos siendo de influencia para una persona en que sea. A ese uno le va a hacer la diferencia y ese uno puede llevar el evangelio a grandes cantidades. Gloria a Dios, puede hacer la diferencia. Los discípulos se habían decepcionado. Gloria al Señor. Por eso nosotros debemos de ser capaces de vencer toda clase de desánimo, la crítica que llega a la familia, más que todo cuando la familia de nosotros no son cristianos y comienzan a decir, la persona que va a la iglesia ya va 2 veces, 3 veces a la semana, ya le empieza a decir, estos son fanáticos y no tiene tiempo para nada más, todo el tiempo está en la iglesia y todas esas cosas es lo que usa el diablo para desanimar a la persona, el rechazo, gloria al Señor. Y el diablo se aprovecha de todas esas circunstancias para decirle, no vayas hoy, no vale la pena, o esto o lo otro, cualquier cosa para meterle desánimo a la persona. Gloria a Dios. En este párrafo que hemos leído,
acaba de acontecer lo que es la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y luego viene la resurrección, o sea, como quien dice, pasó todo el proceso, pasó el día viernes, ya el sábado, el domingo, van estos dos hombres caminando desanimados y platicando de lo que había acontecido. Y ellos iban hablando acerca de esa noche oscura, de lo que había pasado. Pero póngase a pensar que no era tan fácil lo que había pasado, porque estos hombres habían abandonado todo lo que tenían. Los discípulos dejaron sus redes, que ellos hacían su vida de ahí pescando, y el Señor les dijo: síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces no era fácil, como cuando una persona se decide: me voy a ir de misionero fuera del país, y con la esperanza de que alguien lo va a sostener. Eso no es fácil, como la persona que dice: voy a dedicarme a tiempo completo en el ministerio. Entonces no es fácil, eso es lo que ellos estaban viviendo. Mateo tenía un trabajo bien prestigioso de cobrar impuestos, como quien dice, estaba trabajando para el IRS, no era cualquier cosa, él estaba trabajando o sea, cobrando los impuestos de la nación. Y no solo eso, el que cobraba impuestos también cobraba de más para echarse una parte a la bolsa en ese tiempo. Así eran las leyes romanas. Pero el Señor pasó ahí y le dijo: sígueme. Y él dejó su banco ahí, su mesa donde estaba cobrando, a seguir al Señor. Entonces estos hombres en una parte tenían razón. Ellos habían dejado todo lo que tenían, habían dejado la familia, habían dejado hijos, todo lo que poseían por seguir al Señor. Pero de repente, como quien dice, todo se echó a perder, porque la persona que ellos andaban siguiendo, ya esa persona ahora parece que lo han prendido, lo han acusado falsamente y luego lo han echado preso. Gloria al Señor. Entonces ellos estaban ignorando las escrituras. Gloria al Señor. Y por eso es bueno leer la palabra del Señor, acordarse de lo que nosotros hemos leído. Ellos creían que iban a envejecer ahí sirviéndole al Señor, iban a seguir viendo los milagros que el Señor hacía, pero ya el Señor les había dicho: mi reino no es de este mundo. Les había dicho antes que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores, pero que al tercer día, o sea, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día él iba a resucitar. Todas estas cosas como que de repente se les olvidó. Gloria al Señor. Ellos tenían la esperanza que iba a ser el rey, que los iba a sacar de la cautividad que tenían, pero no lo habían entendido. No era la cautividad física que tenían de la esclavitud de Roma. Estaba hablando de una esclavitud, gloria a Dios, no política, sino espiritual, de lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Por eso el profeta Isaías también había dicho que iba a venir el Señor a libertar a los cautivos, a libertar a los oprimidos por el diablo, a darle la vista a los ciegos, a darle apertura a la cárcel. Pero estaba hablando de la persona que se encuentra en aquella cárcel del desánimo, gloria al Señor, en la cárcel del pecado, en esa cautividad. Pero ahí dice Juan también que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a ellos les dio la potestad, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Qué bueno es saber que nosotros somos ahora llamados hijos del Señor. Gloria a Dios. Es una gran bendición. Los sueños se mueren a veces. Amén. ¿Cuántos le han prometido a veces aumento en el trabajo y de repente y no le dieron nada? Gloria a Dios. Que van a hacer esto o lo otro, pero de repente las cosas cambian. Amén. Y ya no pasó como habían dicho. Con los hijos es igual. A los esposos a veces le prometen a la esposa que se van a ir para Hawái en el verano y luego lo botaron del trabajo
y ya las cosas cambiaron y todo se echó a perder. Amén, hermano. Yo los veo algo tenso. Gloria al Señor. Creo que va a haber que hacerlos reír un momentito para que se despierten. Gloria a Dios. La palabra del Señor es poderosa, es hermosa. A cualquiera le llega el desánimo. Mi papá contaba la historia de un niño que como en aquellos tiempos que él creció, era al tiempo que llevaba una persona a la ciudad. No era como acá que, bueno, casi todos estamos en la ciudad, por decirlo así, pero al tiempo lo llevaban y los niños allá solo andaban con chores para no ir a acabar el pantalón. Entonces, así en aquella gran pobreza, entonces le dijeron que lo iban a llevar a la ciudad el siguiente día. Entonces ese día el niño se aseguró de irse a bañar, se aseguró de que le lavaran el pantalón que tenía, porque otro día lo iban a llevar a la ciudad, pero luego se lo plancharon también. Entonces, pero algo pasó el siguiente día y el camión que los iba a llevar no pasó, y entonces se quedaron ahí. Luego de repente dice que escuchaba como un llanto suavecito, que de eso cuando a veces los niños están llorando resentidos, y se escuchaba, dice, y se fueron a ver qué era, y estaba el niño sentado en una piedra fuera de la casa, y hasta como un canto tenía el niño diciendo: fue de gusto que me bañara, fue de gusto que lavara el pantalón, fue de gusto que planchara, o sea, bien resentido. Entonces le explicaron que otro día lo iban a llevar, y eso les había pasado a los discípulos, me imagino, diciendo: fue de gusto que vendiéramos todo lo que nosotros teníamos, fue de gusto que dejáramos la familia y que habían puesto la mirada en el Señor. Gloria al Señor. Era tremenda desesperación la que ellos tenían, la gran decepción. Pedro agarra la atarraya o la red y se va otra vez a pescar, porque como aquí ya todo terminó. Y él ha de haber dicho: fue de gusto que le quitara la oreja a aquel soldado que lo quiso agarrar, si de repente él solito se entregó. O sea, como quien dice, en vez de decirle terminalo de una vez, agarra la oreja y se la pone de regreso. Hizo un milagro ahí mismo el Señor. Y entonces Pedro se queda con, entonces, ¿del lado de quién es que está? Gloria a Dios. Entonces ellos en ese momento habían quedado con aquella incertidumbre que no lo entendían. Y es importante ver lo que es la decepción. Si me pudiera dar, hermanos, el primer slide, y los que tienen la Biblia abierta todavía, dice en el versículo 18: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo al Señor: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cuando nosotros vemos la conversación que ellos llevaban de las cosas que habían pasado, entonces de repente aparece el Señor caminando con ellos y les dice: ¿qué pláticas son las que ustedes llevan? ¿De qué es que están hablando ustedes? Y ellos se quedan, como quien dice, asombrados. Tú vives acá y no te has dado cuenta de todo lo que ha pasado. Ellos iban decepcionados. Y le dice él: ¿de qué cosas están hablando? Y él dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. ¿No le predica a usted también ese versículo? Cuando dijo el Señor: aprended de mí, gloria a Dios, varón, profeta, dice acá, poderoso en obra y en palabra. Hay gente que tiene mucha palabra, pero tiene pocas obras. Amén, gloria al Señor. Así como se habla, así también hay que obrar. Si no, la fe de nosotros viene a ser muerta. La fe de nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Pero la fe de nosotros debe ser una fe viva que produce obras. Entonces Cristo estaba dando una palabra acá. Los discípulos le dicen: era un hombre que era
profeta poderoso en obra y en palabra, amén, delante de Dios y también delante del pueblo. Gloria al Señor. No es solo cuando se esté en la iglesia. Bueno, esto salió extra, pero yo sé que le va a ayudar. Hay que ser cristiano no solo en la iglesia, sino también allá afuera. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Aquí viene la persona a armarse, a ser instruido, porque la gente necesita ver la luz allá afuera. Gloria a Dios. La decepción. Soñaban en grande. Invirtieron todo lo que poseían. Dejaron las casas, dejaron la familia. Todo se había quedado. Gloria al Señor. Yo me pongo a pensar tanto en estas cosas porque no ha de haber sido fácil. Ahora, la pregunta grande para nosotros es, ¿sería que se equivocaron los discípulos? ¿Sería que algo falló? Era el plan perfecto del Señor. Gloria al Señor. Ellos habían soñado cosas grandes, pero de repente todo se termina. Vamos a ir entrando así poco a poco a ver cuánto el Señor nos va a dar acá a nosotros. ¿Qué hacer cuando se sueña, pero luego las cosas se terminan? A veces por los sueños que nosotros tenemos. Estoy hablando, no estar soñando de que vamos a ir de vacaciones o cosas de fantasía. Estoy hablando de cosas reales, algo que nosotros queremos hacer a nuestro alrededor. La gente que sueña que sus hijos se van a graduar de la universidad, o que van a ser misioneros, que van a predicar, o que van a hacer esto y lo otro, pero de repente como que las cosas se terminan. Imagínese, se pusiera usted en el papel de Jacob, hablando de José, cuando José le cuenta los sueños y él todo aquello bien bonito, pero de repente aparece los hermanos trayéndole la túnica con sangre que quizás se lo habían comido los animales. Ahí, como es los sueños, todos se echaron a perder. Y José, me imagino que se acordaba de los sueños que había tenido también, pero ahora se encuentra en una cisterna sin nada que poder hacer, adentro de aquel pozo, gloria a Dios, y no podía hacer nada. Como quien dice, los sueños, todo lo que Dios había prometido, como que todo ahora se ha venido atrás. Pero acordémonos nosotros, gloria a Dios, que aquel que prometió las cosas las va a cumplir. Gloria al Señor. Aquel que prometió lo va a cumplir. Él no se va a olvidar. Aunque en ese momento de José pasa aquella banda de mercaderes y lo sacaron de aquel lugar y lo llevaron a venderlo allá a Egipto, a la casa de Potifar. Pues ahí estaba ya mejor las cosas según para José, como que ya se iba a cumplir las cosas, pero de repente algo pasa y lo meten a la cárcel también. Otra decepción tan grande, gloria al Señor. Hay personas que así les sucede muchas veces, pero en ese momento nosotros acordémonos de ver qué es lo que nosotros hemos aprendido en ese momento que nosotros nos desanimamos, en ese momento que la vida nos da golpes grandes que nos quieren dejar a nosotros, como la palabra es, noqueados, que nos quieren dejar que ya nosotros no hagamos más, que no sigamos adelante. En ese momento Dios nos quiere dar a nosotros una lección, que aprendamos nosotros que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? La misión de la persona, del Hijo de Dios, nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Gloria a Dios. A ellos se les había olvidado lo que el Señor les había prometido. Los sueños se le habían hecho pedazos. Todo se había terminado. Iban ellos en camino a Emaús, hablando entre sí todas las cosas que habían pasado, decepcionados por completo. ¿Algunos les ha dado de solución algún día? Amén. Yo sé que muchas veces, porque las cosas en el Evangelio a veces no salen como tal vez se los pintaron. Hay gente que llegó al Evangelio, más que todo a veces cuando hay gente que no tiene cuidado y le dice a la persona, venga a Cristo, el Señor le va a solucionar sus problemas. Amén.
y llega al evangelio con la esperanza de que el Señor le va a solucionar los problemas, pero a veces como que los problemas se hacen más grandes. Entonces, o le dicen, el Señor lo va a sanar, y pasan los meses y pasan los años y la persona sigue enferma, y la persona a veces se decepciona. Bueno, ¿y qué pasó con lo que me habían prometido? Entonces, el Señor abrió la vista de los ciegos en ese tiempo físicamente. Después que había resucitado, Él le abrió la vista espiritual a la gente, gloria a Dios, para que pudieran entender el tiempo de la gracia, el tiempo en que Jesús había sido profetizado y que iba a llegar y que iba a levantar una iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. Entonces los sueños para los discípulos se habían terminado, ya todo había pasado. Y podemos seguir con mucho más de qué sacar de acá. Y le voy a dar un poquito nada más, porque mire, hay personas, gloria a Dios, que escucha lo que Dios está haciendo. Y bueno, hay gente que al menos pregunta cómo estuvo el culto hoy. Y llama por teléfono, habla, o qué va a haber la otra semana. Hay gente que a veces o por las redes sociales viendo lo que está pasando, pero no va a ver, gloria a Dios. Mire la diferencia que hizo Pedro y estos dos discípulos. Cuando llegaron las mujeres al sepulcro, dice aquí que se fueron las mujeres y llegaron al sepulcro. Ahí se le aparecieron dos ángeles, en el mismo capítulo, está al principio, se le aparecen dos ángeles. Y ellos le dicen a las mujeres, ¿qué andan haciendo aquí? Él no está aquí, Él ha resucitado. Llevan estas mujeres las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces Pedro no se quedó solo con la noticia. Tras que le cuentan la noticia, él sale corriendo, amén, a ver si es verdad lo que le están diciendo, y llega allá y se encuentra, gloria a Dios, que ya encontró el sepulcro vacío, y los lienzos y el manto del Señor, todo estaba ahí dobladito, así como lo había dejado, así como el Señor lo habían puesto ahí. Allí dejó el manto, allí dejó los lienzos, allí dejó todo bien dobladito, gloria al Señor. Entonces me imagino que Pedro sale de regreso a la carrera a contarle a los otros discípulos lo que acababa de ver. Ellos entendieron que no era algo pequeño lo que había sucedido. Ahí empezó quizás a acordarse lo que el Señor les había prometido. Cuando los discípulos vieron aquel manto bien dobladito allí en la tumba del Señor, lo encontraron así como decir, este pañuelo, así lo encontraron allá adentro. Ellos dijeron, aquí se está cumpliendo lo que Él nos había dicho. Para ellos que entendían las costumbres de ellos mismos, las costumbres de los judíos, ellos sabían que cuando un rey estaba comiendo en la mesa, como en los tiempos de Nehemías, que le llevaba la comida al rey, cuando le ponen comida al rey, el sirviente no se mueve, él se queda parado ahí esperando a ver qué más va a necesitar el rey mientras está comiendo. Si el rey se tiene que levantar de la mesa a medio de comer para hacer algo, lavarse las manos, ir al baño o lo que sea, si él se levanta y deja el manto, la servilleta así toda ¿cómo sería? Arrugada, eso le está dando a entender al que está sirviendo que él ya terminó, que puede levantar los platos, que puede limpiar la mesa. Pero si se va y deja la servilleta doblada, eso le está diciendo que va a regresar a seguir comiendo. Entonces cuando llegaron los discípulos y vieron los lienzos del Señor y los encuentran bien dobladitos, entonces ellos salen a la carrera y se acuerdan de lo que les había prometido: vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos se gozan por ello? Ellos lo entendieron que iba a regresar en ese momento. Entonces ya las cosas comienzan a cambiar, y es cuando ellos se acuerdan que tenían que llevar las buenas nuevas de salvación, regresando
al texto que hemos leído, había decepción, había desesperación, como que todo lo que tiene que ver con desánimo, como que todo empieza con D, no sé por qué será. Está el desánimo, está la decepción, está la desesperación y todas esas cosas, como que todo va con la letra D. La gente de todo eso le llega a la persona. Pero en segundo lugar, vemos también un compañero invisible. Gloria a Dios. Versículo 15. Dice acá, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Gloria a Dios. Esto es poderoso, porque no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero cuando las cosas se vienen abajo, como que nosotros no sentimos la presencia del Señor, como que nos ha abandonado, como que se desapareció. Él mismo dice acá que se acercó y caminaba con ellos, iba con ellos, pero ellos no lo entendían. Gloria al Señor. Me acuerdo, le contaba yo a mi esposa la historia de una joven que se enamoró de un muchacho y la gente le decía que no se casara con él, pero ella insistía con que quería llevar a cabo el matrimonio. La muchacha, bueno, ya tenía más de 30 años y había terminado su carrera, tenía también sus bienes y ella no veía nada malo con el muchacho, pero la familia no aceptaba aquella relación. El muchacho había estado preso, supuestamente ya había reconstruido su vida, pero como que los malos hábitos que tenía seguían con él. Lo que quiero darle a entender que la muchacha trabajó fuerte con su carrera, había adquirido bastantes bienes, se casan, abren una empresa. De repente, como decimos nosotros, de la noche a la mañana, se desaparece el muchacho y se llevó todo el dinero que tenían. Y ella se queda a brazos cruzados con los sueños terminados, que iban a construir un negocio grande. Ahora todo se viene abajo. Allí es donde la persona tiene que realmente ponerse a pensar y saber que el Señor Jesucristo, Él puede reconstruir esos sueños que muchas veces en nuestra vida se han terminado. A veces creíamos, teníamos grandes expectativas de las cosas, pero de repente las circunstancias cambian y a nosotros no nos dejan ver. Yo creo que eso estaba pasando con estos hombres, gloria a Dios. Las circunstancias de lo que estaba pasando no los dejaba ver a ellos. Si usted va al Antiguo Testamento y ve el pasaje de Agar en el Antiguo Testamento, ella estaba en el desierto, ella estaba llorando, ella dijo: yo voy a dejar el bebé acá. Cuando andaba con Ismael en el desierto, la habían corrido de la casa. Mire, yo creo que no puede haber más decepción tan grande como la que pasó esta mujer. Para quedar bien con su ama, con Sara, le dice Sara que se acostara con Abraham para que tuviera hijos de Abraham, para que fuera el hijo de ella, porque ella no podía tener hijos. Entonces pasó lo que pasó, tuvieron el bebé, le pusieron por nombre Ismael. Luego, después de que ella hizo todo lo que tenía que hacer, ahora la corren de la casa. Imagínense cómo pagan las personas. En cambio, Dios no nos paga de esa manera. La corren de la casa estando allá afuera en el desierto. Allá se pone a llorar. Luego deja el bebé, el niño, debajo de un árbol en la sombra para irse ella y no verlo cuando muriera del calor. Pero Dios escuchó el grito de Ismael. Gloria a Dios, porque es hijo de Abraham. Escuchó la voz del muchacho. Entonces dice la Biblia que Dios le abrió los ojos a Agar para que viera la fuente de agua que estaba ahí cerquita. Amén. Gloria a Dios. No fue como lo que pasó cuando sacó agua de la peña. La Biblia habla claro que dice que Dios sacó agua de la roca. Allí dice que Dios
no fue que abrió el manantial, le abrió los ojos a la mujer para que pudiera ver que ahí estaba el pozo de agua. Eso nos pasa a nosotros en la vida también. La circunstancia no nos deja ver la solución. A veces está ahí mismo, a veces es una llamada por teléfono, a veces es solo a un pasito está la solución, pero nos tienen tantas las circunstancias a nosotros agobiados que no podemos ver la solución. Gloria a Dios. Allí es donde le tenemos que pedir al Señor que nos abra los ojos del entendimiento para que podamos ver. Gloria a Dios. Iba el Señor Jesús caminando. Luego, si usted ve más adelante, después de que le han sido abiertos los ojos a ellos, o antes en el versículo 28 dice que llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más adelante, mas ellos le dijeron que se quedara con ellos. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró entonces a quedarse con ellos. El Señor llevaba propósito de quedarse con ellos, pero vea lo que hace el Señor. Él no entra a la fuerza donde ninguna persona. Él hizo como que iba y esperó a que ellos le dijeran, quédate con nosotros. Amén. Y esa palabra se sigue repitiendo hoy en día. El Señor está a la puerta y llama. Si alguno viene a mí, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Gloria a Dios. Entonces el Señor llegó, entró a la casa con ellos, y fue cuando pasa siguiente punto que quiero hablar, cuando a ellos le fue abierto los ojos. Vea, palabra abierta, ojos abiertos. Amén. Gloria a Dios. Cuando entendemos la palabra, el Señor Jesucristo agarra, no tomó las escrituras porque él era la misma palabra, les empieza a explicar desde Moisés, desde la ley, pasa por los profetas y les decía todo lo que las escrituras hablaban acerca de él. Entonces, dice, les fue abierto los ojos a ellos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Muchas personas no pueden ver la solución porque desconocemos la palabra del Señor. Es bueno tener los ojos abiertos, puestos en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan todavía? Allí pudieron ellos descubrir, cuando dice la Biblia acá, que ellos levantándose la misma hora, o antes, cuando está hablando en el versículo 30, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Cuando al final en el 35 dice que le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Ellos habían andado con el Señor antes, habían visto cómo le dio comida a la multitud. Era una señal. No partía el pan quizás de la misma manera que ellos lo hacían. Quizás tenía su forma particular de hacerlo. Entonces, al partir el pan, ellos reconocen que estaban hablando con el pan que descendió del cielo. Gloria a Dios. El pan de vida. Ahí le fue abierto los ojos a ellos y pudieron ver las cosas diferentes. Entonces regresan a Jerusalén. Ya cuando le fueron abiertos los ojos, pudieron salir caminando hacia donde estaban los otros discípulos. Gloria al Señor. Los ojos, dice acá, que los tenían velados. Eso significa que la circunstancia no deja ver a la persona, no deja ver la solución. Está como cuando uno dice, ahorita no me hables porque no tengo cabeza para pensar.
tiene tantas cosas en la cabeza que no puede pensar en nada más. No puede ver las cosas porque tiene tanto. Anoche yo tenía tanto sueño y le digo yo a mi esposa, mejor me voy a acostar a dormir porque tengo mucho sueño. No puedo ver lo que quiero hacer. Eran como las 11 y algo. Entonces puse alarma como para las 7:30 de la mañana. Digo, me levanto temprano, gloria al Señor. Pero Dios tenía otro plan. A las 4:30 me despierta y me desperté sin sueño. Gloria a Dios. Y me pongo a leer las escrituras. Entonces son abiertos los ojos. Gloria a Dios. Entonces uno puede tener una palabra para compartir con aquella persona que tanto lo necesita. Cuando ellos le fueron abiertos los ojos, tenían una palabra para compartir con los que estaban allá. Ya aquellos ya se daban cuenta. Ya había ido Pedro. Pedro no se conformó con que le contaran. Él salió corriendo para el sepulcro y se fue a ver si era verdad lo que le estaban contando. Gloria al Señor. No se conformó. Gloria a Dios. Así que Dios quiere que nosotros tengamos los ojos abiertos. Puede ser que a veces las circunstancias se pongan adversas en nuestra vida. Los sueños, lo que la persona se esperaba, lo que la persona pensaba, a veces las cosas no salen como nosotros lo pensábamos. Gloria a Dios. Nos vamos a poner en pie los que puedan, por favor, y me acompañan, por favor, a Efesios capítulo 1. Ahí hay un texto que en Efesios capítulo 1, versículo 17, o más bien vamos al versículo 15. Dice el apóstol San Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Pablo orando por los hermanos de la iglesia que estaba en Éfeso, y él dice, yo quiero orar para que ustedes puedan tener abiertos los ojos. Gloria a Dios. Los que iban caminando para esa aldea ignoraban las escrituras y no lo conocieron. Se sentían derrotados. Gloria a Dios. Y Pablo aquí ora por los hermanos y él dice, yo quiero que ustedes puedan conocer la grandeza de su poder. Amén. Gloria a Dios. Que puedan ver las riquezas de su gracia, para que también puedan entender para qué hemos sido llamados. Gloria a Dios. Aquí yo voy a terminar y le vamos a dar gracias a Dios por este servicio en esta tarde. Ha sido bueno el Señor con nosotros y posiblemente tenía grandes sueños. Puede ser un sueño en el evangelio, las cosas que usted iba a hacer. A mí me dijo alguien, el Señor me ha prometido, o yo he sentido el deseo de predicar, o el Señor me ha prometido que me va a usar en cierta cosa, o voy a hacer algo. Dios lo puso en mi corazón. Puede ser que no es el otro año, puede ser que sea en 20 años, no lo sabemos. Va a tener que esperarse un tiempo. Gloria a Dios. Allí es donde se necesita que el Señor abra los ojos de nuestra fe. Gloria a Dios. Por la fe
los profetas hablaron del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros no anduvimos con el Señor, pero le creemos a su palabra. Gloria a Dios. Por la fe, Moisés, dice la Biblia, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque él tenía puesta la mirada no en las cosas terrenales de Egipto. Él tenía las cosas puestas en el galardón que Dios le había prometido allá en la tierra de Canaán, y no se ponía a hablar, a decepcionarse en el camino. Él seguía buscando la guía del Señor. Dios le había mostrado algo, gloria al Señor, y se mantuvo firme, dice la palabra, como viendo al invisible. Alabado sea Dios. Ese mismo invisible, ese que caminó sobre las aguas, ese mismo invisible es el que va con usted, aunque a veces no lo sienta, aunque a veces no lo ve, aunque a veces siente como que lo ha dejado solo. Acuérdese que Él no nos deja solo. Él dice: yo nunca te dejaré, yo no te desampararé. Aunque las cosas se pongan serias, se pongan feas, aunque le dieron layoff en el trabajo, aunque le tocó estar enfermo, aunque las cosas no salieron como pensaba, acuérdese que el Señor Jesucristo va con nosotros también. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta hora por este gran privilegio que nos ha dado, oh Padre eterno, de llamarnos hijos suyos, Señor. Así como iban aquellos hombres, Padre eterno, con los ojos velados, había desesperación. Gloria a Dios. Había desesperación. Oh mi Dios, había decepción. Gloria a Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Gracias, Padre eterno. Oh mi Dios. Te adoramos, Señor. Puede adorar al Señor un momentito. Puede levantar sus manos. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh mi Dios, poderoso eres, Jesús. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo, Oh Padre Santo, gracias, mi Dios. No temeré. El enemigo se levante como río, Padre Santo. El Espíritu de Jehová levantará bandera en medio de los tiempos, dice el profeta Habacuc. Aviva tu obra, oh Señor. Oh mi Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Necesitamos de su presencia. Oh mi Dios, hay gente que tenía gozo antes, oh Señor. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, en medio del dolor, en medio de la tristeza. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Oh Padre bueno, gracias, Señor, por lo que está haciendo, Dios mío, en este lugar. Hay muchas personas allá afuera que me necesitan a mí, que lo necesitan a usted, hermano. Gloria al Señor. Necesita escuchar una palabra de esperanza. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Que podamos entender, oh Señor, como los discípulos en aquel momento no lo habían entendido, pero el Señor se levanta después y les dice: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Que podamos entender, oh Señor, que se nos ha dado poder, se nos ha dado autoridad, oh Señor, para poder hablar de su palabra, para poder predicar, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Oramos, Señor, en esta hora, oh mi Dios. Eres bueno, eres grande, Señor. Levante, evangelista, Señor. Levante, Dios mío, siervos, siervas, Señor, para que te sirvan, oh Señor, para que prediquen su palabra, para que lleven, oh Dios mío, las buenas nuevas. devuélveme por favor el gozo y la salvación. Día yo, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir.
oramos por la iglesia, Señor, por aquel hermano, por aquella hermana que está enferma en la casa, Señor. Por aquel, oh Dios mío, que le ha llegado el desánimo, así como los discípulos, Señor, en aquella oportunidad, Padre eterno. Ábrale los ojos del entendimiento, Señor, y puede entender, oh Señor, la grandeza de su poder, el llamado que hemos recibido, la riqueza de su gracia, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Oh, mi Dios. Te adoramos, Señor. Eres bueno. Para siempre es su misericordia, Señor. Gloria a Dios. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, aleluya. Eres grande, Señor, poderoso. Padre Santo. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Es bueno el Señor. ¿Cuántos se gozan todavía? Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Llevemos en oración a todos los hermanos. Cuando usted ore en la casa, acuérdese de nombre por nombre, no somos muchos. En una oportunidad yo saqué la lista de la iglesia donde me congregaba antes y eran casi 300 personas y muchas veces agarraba esa lista y oraba nombre por nombre. Si tiene el tiempo, escribe el nombre de todos los que usted se acuerda. Y siempre hay una necesidad, alguien que necesita salud, alguien que necesita trabajo, alguien que tiene problemas posiblemente en el hogar o están orando por sus hijos, por su esposo, por su esposa, o así sucesivamente. Amén. Y si no sabe por qué orar por una persona, dígale, el Señor ya conoce, amén. Ya conoce por lo que la persona está pasando. Nada más lleve ese nombre al trono de la gracia. Gloria a Dios. Nos vamos a despedir de acá. Los que tienen hijos allá arriba pueden pasar para que hablen con los hermanos que están allá. Ellos tienen que comunicarles algo. Vamos a despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y no se le olvide para más tarde, a más tardar a las 7, llámenos el que quiera que se haga la vigilia en su casa. El viernes de 7:30 a las 12 estaremos intercediendo, no solo por nosotros, por la familia, por los vecinos, por la comunidad. La iglesia ya compró un tent, ahora ya no tenemos que rentar, no tenemos que buscar prestada. El pastor me dijo el miércoles y ahora tenemos nuestro propio tent, la carpa, para cuando queramos hacer campañas afuera. Va a venir posiblemente con una traila, trae también el sonido. No sé si traerá sillas o qué más va a traer, pero solo está de encontrar el lugar y vamos a seguir predicando el evangelio. Amén. ¿Cuántos se gozan? Gloria a Dios. Amén. Ya está también, hermano Joe, también tiene permiso de ir a la cárcel. Allá lo van a llevar a predicar bajo esa carpa, la cárcel. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que se va a poner también allá en la cárcel. Se va a poner en varios lugares aquí alrededor para predicar el mensaje de salvación. Oramos, le damos gracias, Señor, en esta hora por la bendición de podernos reunir nuevamente, Señor, aquí en familia, habitar, oh Dios mío, juntos en armonía. Es cuando desciende ese rocío de arriba, cuando sentimos la bendición del cielo, Padre Santo, porque derrame el Señor bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hermano, por los niños, Señor, por los hermanos que diligentes están trabajando con ellos, enseñándoles su palabra. Señor, le damos gracias por aquel que está enfermo en el hogar, por aquel que no vino, que simplemente está decepcionado como los discípulos. Padre eterno, yo le ruego que llegue esa palabra en este momento a su casa y lo levante de ese lugar y de esa condición y que diga, como el hijo pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre, allá donde hay provisión. Gracias le damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.